La, la conformación de partidos políticos es una tradición que viene desde las primeras intentos de democracia parlamentaria, sobre todo en Gran Bretaña, cuando habían dos posiciones, una conservadora y una liberal, los Tory y los Whig. Digamos que esas posiciones de liberalismo económico, de pensamiento y religioso, y de conservadurismo de la sociedad tradicional, de los valores tradicionales, religiosos y económicos, se fueron convirtiendo en agrupaciones de personas. Esas dos vertientes crearon los dos grandes partidos políticos que existen en casi todos los países del mundo, que son el Partido Conservador y el Partido Liberal. Durante años en Colombia el Partido Conservador y el Partido Liberal se enfrentaron violentamente por el poder. Si hacemos un recuento, nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos fueron víctimas o victimarios o espectadores de las guerras o de los conflictos entre liberales y conservadores, desde la violencia, la guerra de los 1000 días, la guerra de los conventos, la guerra de los supremos, el siglo XIX con sus 6 o 7 conflictos bélicos, son enfrentamientos entre partidos políticos, sobre todo entre un partido político liberal y un partido político conservador, que en el 90% de los casos ganó el Partido Conservador. Entonces Colombia tiene una tradición de violencia ligada a la política muy fuerte, hasta el Frente Nacional, que es cuando se hace como un acuerdo, y al hacer ese acuerdo excluyen esas terceras visiones que llegaban con la izquierda. Entonces digamos que la izquierda toma el camino de la revolución, toma el camino de la violencia. La izquierda radical, la democrática, se queda como carne de cañón. Muchos de ellos son asesinados injustamente y terriblemente por las circunstancias de guerra sucia que se desencadenan. Y sí, los partidos políticos han sido generalmente los responsables de la guerra en Colombia. Las reformas, que es lo que me preguntas, que sobre todo la Constitución del 91, que es la hija del proceso de paz con el M-19, lo que sucede es que se abre el espectro. Y al abrir el espectro, los partidos políticos desaparecen como una hegemonía, pero aparecen un montón de pequeños partidos políticos que son más microempresas políticas que partidos políticos, porque realmente los idearios de esos primeros partidos que se fundan terminan siendo manipulables de acuerdo al candidato que venga. Entonces tienes partidos como Colombia Viva, como Colombia Democrática, como el PIN después, como Convergencia Ciudadana, que son los partidos de la parapolítica, son los partidos de los paracos, son los partidos que llegó la gente y aterrizó ahí y metió plata y se hizo elegir. Entonces realmente las reformas que pensábamos que iban a abrir el espectro, lo que hicieron fue debilitar la democracia y crear un puñado de partidos que generaron un montón de dinámicas macabras. Aunque en la izquierda el polo democrático logró algún protagonismo y ahora lo está haciendo la Alianza Verde, tal vez la falta de coherencia es la que crea que se fragmente, por ejemplo, el voto. Entonces tienes 4 partidos de izquierda, desde la UP, que fue en su momento un genocidio que hizo el Estado y los paramilitares, pero que el Estado tuvo mucha culpa, y las mismas FARC tuvieron culpa, y los partidos políticos de izquierda nuevos que están fragmentados con una operación avispa que los hace menos fuertes. Que a partir del año 2006 hizo una reforma electoral muy fuerte, que lo que buscó fue eso, y por eso yo creo que partidos como el MIRA pueden desaparecer en estas elecciones. Pero más que eso, es que hay un problema estructural en Colombia, que es que todos los agentes representativos de la democracia no representan realmente al constituyente primario, que es el votante. Entonces tenemos un problema que es que no es un problema de diseño, sino es un problema estructural, que es que el político, el representante, el que gana con la votación, el que llega al caudal de votos, no representa los intereses ni trabaja por los intereses de las personas. En un 90% son así. O sea, la gente que vota en la mayoría del país vota por una convicción o vota generalmente por una dádiva. Vota porque es amigo de no sé quién y le va a dar puesto, vota porque le dio una teja, vota porque le mandó un tamal, vota porque le cayó bien, vota porque se equivocó, vota porque no quiere que gane el otro, pero realmente no hay una representación real de los ciudadanos. O sea, no hay ningún ciudadano que diga, yo me siento representado por el senador que voté. La mayoría yo voté por él porque él le consiguió una beca en el ICETEX a mi primo,
o yo voté por él porque no quería que ganaran los otros, o yo voté por él porque voté por el partido y salió este, o yo voté por él porque es de izquierda o porque es de derecha y creo que va a hacer las cosas bien. Pero cuando estas personas llegan a los cargos de representación, no buscan la representación, representar los intereses de sus votantes, porque sus votantes tampoco los ven como representantes suyos, sino como alguien que me va a poder tramitar la casa o alguien que me va a poder dar puesto en la alcaldía. Pues son evidentes, tenemos un país con una abstención del 60%. Yo creo que si algo que sería revolucionario realmente, algo que cambiaría, yo creo que estas dinámicas perversas, sería el voto obligatorio, porque esa gran cantidad de personas, un 60 de cada 100 personas no votan, o sea, el 40% de las personas son los que eligen por todos, y ellos votan porque están convencidos de lo que yo te digo, o sea, o tienen una afinidad partidista emotiva, que son menos, o quieren que les den un contrato, que son más. Entonces, si tenemos una obligación de que todo el mundo sea obligado a votar, si tenemos un voto obligatorio, ese 60% se verá obligado a votar por alguien. Y como son abstencionistas, son descontentos con el sistema y pueden cambiar la historia. Creo que lo que deberíamos tener es un voto obligatorio, y aquí no se ha hecho porque les da miedo, porque saben los congresistas en una gran cantidad que si se pusiera un voto obligatorio, ellos ya no volverían a estar ahí. Sin decir si fue malo o no Uribe en su gestión, el triunfo de Uribe fue el triunfo de un caudillo, y el triunfo de un caudillo es el triunfo de la personalidad sobre la colectividad. Eso debilita el sistema democrático de partidos, de plano. O sea, que un caudillo gane unas elecciones representa que uno vota es por unas ideas caudillistas y uno no vota por un partido ni por un ideal. Entonces, primero, la victoria de Uribe tuvo esas consecuencias. Segundo, de ahí para allá, del 2002 para acá, fue dos escándalos. El escándalo de la parapolítica, que acabó con un montón de confianza en los partidos políticos de derecha, y el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, que acabó con la confianza en los partidos políticos de izquierda. Entonces, tanto izquierda como derecha sufrieron un golpe terrible en su credibilidad. Hoy nadie cree en el partido de Samuel Moreno, pero tampoco creen en el partido de la U, porque el partido de la U fue el partido que llevó a 8 congresistas paramilitares al Congreso, y el Polo Democrático fue el que llevó al desfalco más grande en la historia de Bogotá. Entonces, la gente está en desacuerdo con los partidos políticos. Lo que pudo haber sucedido con la Ola Verde es la manifestación de ese desacuerdo, pero la Ola Verde se desmoronó en el sentido de que Mocus, que la encabezaba, no respondió coherentemente, sino que se convirtió en una amenaza misma, en el sentido de que lo que decía estaba totalmente por fuera de la realidad. Yo creo que las FARC siempre han sido un actor político, porque si no existían las FARC no hubiera sido elegido presidente Uribe. El uribismo es tan crítico frente a la participación de las FARC porque saben que si las FARC entran en política, el uribismo pierde, digamos, gran parte de su sentido, porque el uribismo está construido frente a la reacción frente a la violencia de las FARC. Si nunca hubiera existido las FARC, Uribe nunca hubiera sido presidente y el uribismo no existiría. Por eso la campaña uribista está enfocada en eso, porque es de donde se agarran. Sin las FARC, el uribismo estaría convertido en un pequeño partido conservador. En el momento en que las FARC den ese salto a convertirse nuevamente en un partido político, obviamente los actores cambiarán, y tal vez incluir a esa gran cantidad de población que todavía está excluida y que ha tomado las armas sea una posibilidad para mejorar el país. Es que el problema no es tanto político, sino es un problema más estructural. Y así las FARC se convierten en un partido político, seguramente la violencia seguirá por cuenta de los narcotraficantes, de los rastrojos que crecerán y se volverán, tendrán sus senadores, y es muy seguro que las Águilas Negras ya tengan su senador, y es muy seguro que los rastrojos y la ONG Nueva Generación, que es un movimiento gigantesco de delincuencia, los urabeños, tengan ya más de un alcalde y un concejal en este momento. Ellos son, en este momento, creo más que las FARC, una amenaza para la democracia. El partido político de las FARC tiene que primero reconocer a las víctimas del conflicto armado. Lo primero que tiene que hacer es una comisión de la verdad, de la cual haga parte el partido. Activamente, una comisión de la verdad donde se cuente dónde están los secuestrados desaparecidos, una comisión de la verdad que se cuente dónde se van a quedar las armas, donde se acepte la culpa de la guerra,
y que el Estado también haga parte de esa comisión y que diga nuestros militares también mataron a los de la UP, nuestros militares son también culpables, y una vez después de esa comisión de la verdad, yo creo que ya las FARC pueden, solamente después de eso, podrían tener una legitimidad electoral, porque si no va a ser un suicidio político, porque gran parte de la población no va a aceptar a las FARC sin un proceso de paz y reparación. Todo lo contrario, al aumentar el umbral, lo que tú vas a crear es que pasen cosas como la Alianza Verde. Entonces la Alianza Verde existe porque el movimiento progresista se iba a suicidar, porque el Partido Verde se iba a suicidar porque no iban a alcanzar el umbral. Entonces se juntan un montón y tienes la cosa más incoherente del mundo, que es a los petristas y a los peñalosistas bajo un mismo partido. Y eso mismo lo podemos ver en otros partidos. Tú te puedes ver el partido de la U y entonces tienes al Pío Valderrama junto a Roy Barreras, y tienes Cambio Radical, donde tienes un tipo haciendo política con la vaquerita, con propaganda pseudo porno. ¿Por qué? Porque hay que tratar de traer al que sea que traiga votos, y porque si no perdemos y se pierde esto. Entonces, subir el umbral creó cosas como la Alianza Verde, subir el umbral creó cosas como las que están sucediendo. Yo creo que más que eso, hay que fortalecer es que exista, algo que acabaría con esto sería la lista única. Si dejamos de hacer operación avispa de que el que traiga más votos a mi partido lo acepto y creemos que la gente vote por partidos y no por personas, vamos a fortalecer el partidismo. Pero si hacemos otra vez lo de la selección múltiple, entonces estamos votando por pequeñas microempresas electorales y no por partidos. El umbral no es el problema es la no posibilidad y la no obligación total de que sean listas únicas, que se vote por el partido, no por las personas.